Paz de Dios, amados hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este canal, su canal familiar, ICR Conecta, para llevar de la mano en esta tarde el estudio bíblico de la sanidad con nuestro hermano Rafael Martínez y con Samuel Medina. Paz de Dios, hermanos. Este tema es un tanto interesante, les pedimos de su completa atención y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este estudio con una oración, ¿les parece bien? Amén, gloria a Dios. Gracias te damos, bendito Dios, por un día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y por permitirnos presentar este tema tan especial. Te queremos pedir, precioso Espíritu Santo, que tu gracia, tu amor nos acompañe y que nos guíe en las palabras que hemos de referir en este día. Bendice a todos los hermanos que la están escuchando al instante y también todos aquellos que la van a estar reproduciendo a lo largo de la semana. En tus manos ponemos este bello estudio en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, amados hermanos, pues este tema va referente a la sanidad y quisiéramos comenzar con Rafa para que nos hablara un poquito de este tema. Este tema tiene 3 tópicos. El primero es: su salud ya está pagada por Dios y dice disfrútela. El segundo tópico es que gracias al sacrificio de Jesús es que podemos ahora declararnos sanos. Y pues tenemos varias introducciones. Ahorita voy a abordar este punto. Me gustaría leer un texto que está en Mateo 8:17 y dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando el tópico dice que en Jesucristo nosotros ya fuimos sanados, no lo está diciendo como una promesa, sino lo está diciendo de una forma presente. Tanto lo hizo en ese momento, lo va a hacer en este momento y lo puede hacer en el futuro. Por eso es que si nosotros en algún momento estuvimos enfermos, también Jesucristo llevó esa enfermedad. Y si en este momento tú, hermano que nos escuchas, tuvieras alguna enfermedad, cree que Dios ya llevó esta enfermedad. Pero si tú en un futuro llegaras a tener una situación difícil de enfermedad física, espiritual, también Dios ya la llevó. Entonces, este texto es lo que nos habla que Jesucristo llevó, pues, en su muerte, en su cruz y en su sufrimiento. Y ya una vez que está pagada, entonces cuando algo está pagado, lo único que nos queda es recibirlo. Cuando algo tú lo pagas, lo único que vas y lo recibes. Amén. Y bueno, tenemos aquí también que gracias al sacrificio de Jesús, hoy podemos declararnos sanos de espíritu. El sacrificio de Jesús solamente, entonces por lo que dices, implicaba no solamente la salvación de mis pecados, sino también sanidad para mi cuerpo. Cuando nosotros nos encontramos, podemos recordar que una causa de la enfermedad pues es el pecado. Sí. Cuando nosotros nos marca la Biblia que no teníamos, pues puedo decir, pecado, no había enfermedad. En el momento que el hombre peca, en ese momento dice que lo primero que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, en ese momento empezó, pues podríamos decir, su carnalidad, empezó a enfermar. Cuenta la Biblia que dice que cuando tomó del árbol del bien y del mal, en ese momento Dios le dijo: este hombre ahora conoce el bien y el mal, apartemos de él el árbol de la vida para que no coma y ahora eternamente esté enfermo, esté en pecado. Entonces siento que cuando las personas reciben a Jesús, reciben esa promesa de vida, pero también reciben sanidad. Ok. Entonces es importante destacar que este tema de la sanidad no está de ninguna manera desvinculado de la salvación, porque en ese tema donde el Señor Jesús hace su obra redentora, ya no solamente viene encaminada la sustitución, la redención, la santificación, la regeneración, sino también va con lo que mencionabas, la salud. Así es. Puede ser una salud física o puede ser una salud espiritual. Muchas de las personas de los que nos están viendo pueden decir: yo no tengo ninguna enfermedad. Pero ahorita es muy común que haya mucha neurosis. La neurosis es cuando tú no puedes controlar tus emociones.
Y muchas de las personas que nos escuchan y que nos ven pueden tener alguna enfermedad, pero Jesucristo ya la llevó. El tema es recibir. Si yo recibo eso que Jesús ya pagó, entonces debo creerle. Y para recibir, podemos decir que en el cielo hay una moneda de cambio. Esa moneda de cambio es la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si tú crees, entonces puedes ejercer esta promesa. Amén. Gloria al Señor. Esto es muy interesante lo que mencionabas, porque ya lo veíamos haciendo un poquito de memoria en esas escuelas dominicales de hace un par de años. Veíamos que había tres tipos de muerte: la muerte física, la espiritual y también la eterna. Y pues gracias al sacrificio del Señor, pues tenemos, como dice ese texto, vida, y no solamente vida, sino Vida en abundancia. ¿Sí? Así es, y también no solamente recalcamos de la vida, sino que también gracias a ese sacrificio, como mencionaban mis hermanos, tenemos esa sanidad, pero es una sanidad completa, ya que cuando Dios obra, obra completamente. Así como nos libra completamente del pecado, también nos libra completamente de nuestras enfermedades, siempre y cuando todo esté bajo su santa y perfecta voluntad. Quería leer otro texto, pero te lo enseño. Es muy impresionante, si me puedes ayudar a buscarlo. Claro que sí. Y este texto dice así. Está en Éxodo. Uh-huh. En Éxodo 32. Aquí está. Y este texto nos habla que ninguna enfermedad de la que mandó a los egipcios mandaría a nosotros. Pero aquí lo importante es que cuando las personas, podríamos decir ya siendo cristianas, a veces pasamos enfermedades, si nos apegamos nosotros a buscar a Dios, ninguna enfermedad de la que mandó a los egipcios en ese momento mandaría a nosotros. Sí. Porque a veces son muchas causas. Bueno, es 1 de Pedro 2:24 y dice, pues léelo, 1 de Pedro 2:24. Uh-huh. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Entonces, aquí algo que podemos resaltar es que no nada más fue como un dicho de yo llevo tus cosas, sino lo dice literal, él llevó en qué, en su cuerpo nuestras enfermedades. Muchos de los que estamos ahorita viendo este estudio bíblico tenemos una imagen de lo que el Señor Jesús sufrió, de cómo fue golpeado, de cómo sufrió, pero lo hizo por nosotros. Entonces, eso es importante. Amén. Gloria a Dios. Y justamente esto que mencionábamos no es algo que nosotros estemos inventando, sino que si usted hace el ejercicio de irse a ese libro del profeta mesiánico, refiriéndonos a Isaías 53, dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, aprovechando esto que nos decía Rafa, yo quisiera lanzar una pregunta para ustedes, hermanos, y les suplico que cuando vean esta diapositiva lo pausen un instante y se detengan a reflexionar. La pregunta va así: ¿Dios creó la enfermedad? ¿Será acaso que la enfermedad es algo que el Señor nos ha mandado? Deténgase un momento a reflexionar pausando esta transmisión y usted conteste antes de seguir. Bueno, ya habiendo quitado esta pausa breve que usted ha hecho, vamos a hacer un poquito de
un poquito de retroceso al apartado de Génesis. Ya lo venía introduciendo Rafa. Les suplico por favor que vayan a ese capítulo número 2 del libro del Génesis para leer los versículos 16 y 17, que dice a la letra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya lo venía mencionando Rafa. Parte de la misma consecuencia de la desobediencia del hombre, vienen atribuidos una creación toda corrompida hacia el hombre. Recordemos que el hombre fue puesto como corona de la creación, y al momento en que caemos en esa desobediencia, pues ¿qué pasa? Que toda esa creación se corrompe y se vuelve contra nosotros. Y estas palabras, como lo mencionaba, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva, Sam? ¿Recuerdas qué le decía la serpiente a Eva? En la parte en la que fue engañada, también la serpiente le mencionaba que si comía del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida, podría llegar a ser como Dios. Y esa fue parte de la tentación por la cual pues hizo que Eva cayera, y que haciéndola creer que Dios no quería que ese fuera el motivo. Pero nosotros sabemos, hermanos, pues que detrás de las palabras de la serpiente había un engaño, una trampa en contra de la humanidad, específicamente en este caso Adán y Eva, que provocó toda la declive que ahora estamos viendo en este caso de las enfermedades. Sí, así es. Y es que, como lo leíamos en este texto, dice que ciertamente morirás. Y la serpiente astutamente esa verdad la transformó y le dijo: ¿acaso Dios les dijo que van a morir? Eso no es cierto. Y menciona lo que decía Samuel: van a ser igual a Dios. Eso se refiere claramente a la posibilidad de poder decidir. Pero la verdad es que cuando se comió de ese fruto, el ser humano, si bien no murió al instante, lo que pasó fue que empezó a tener una condición mortal. Es decir, que con el pasar del tiempo, de los años, este cuerpo que nosotros tenemos se iba a ir descomponiendo cada día más y más y más, hasta llegar a su muerte. Nos basta con ver entre las generaciones de Adán cómo empiezan hasta llegando cierto límite de edad, pero después empieza a ir de menos en menos, hasta que llegamos a ese pasaje en donde el Señor dice que no va a contender más su espíritu con el hombre, sino que la edad a la que va a llegar va a ser 70 años y no más. ¿Sí? Esto es muy interesante, y nada más para terminar con este punto quisiera leerles lo que dice también Génesis 3 del 1 al 5. Si me puedes ayudar, Rafa, leyendo Génesis 3 del 1 al 5. 3 del 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer el árbol que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, del árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Algo que ahorita estoy pensando, respondiendo a la pregunta que le lanzaste, la verdad es que la enfermedad no la mandó Dios, ni la hizo a Dios. Como dices tú, fue una consecuencia de. Entonces, la promesa que Jesús nos da, que Él llevaría nuestras enfermedades, también entonces está llevando la consecuencia que pasó en esta escena, que fue la enfermedad. Así es. Esto que menciona Rafa está en Génesis 3:15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Y este apartado donde decíamos que es una consecuencia de la desobediencia del hombre está del 17 al 19, que dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Algo que me gustaría mencionar, hermanos, antes de pasar al siguiente punto, es que en esa parte no solamente vemos que la humanidad estaba planeada no solamente para que no le costara su cuestión alimenticia, sino que también, al ser tan explícita la Biblia, de que con dolor se recogería ese fruto, también nos hace ver el por qué nuestros cuerpos, al pasar de los años, se cansan y se lastiman. Porque no solamente en ese aspecto del trabajo, sino que podemos ver que al principio de la humanidad fue creada, pensada perfectamente, pues para no morir, porque no había muerte. Pero al entrar el pecado, entra la muerte y se hace un proceso, como decíamos al principio, en el cual todas las enfermedades se van desarrollando, van entrando, y por eso vemos como al principio podían llegar a vivir hasta 900 años, y que con el tiempo y con todos los eventos que fueron sucediendo se disminuyeron esas edades longevas, pero también vemos el por qué nuestros cuerpos se cansan, por qué nos lastimamos, porque fue parte de las consecuencias que la humanidad tuvo por el pecado, y está aquí dicho en la palabra de Dios en el Génesis. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es: Dios nos prefiere sanos. Si nos puedes ayudar, Sammy, con esta parte. Claro que sí, hermanos. La primera cita que vamos a ver con respecto a este punto es en 3 de Juan 1:2. Nosotros sabemos que en esta carta, en ese versículo específicamente, nos habla cómo Juan se preocupaba por la salud de los hermanos. Ahí, si usted tiene la oportunidad de leer, los hermanos, podemos ver cómo él se cuestionaba si a quien le escribía la carta estaba bien. Y una parte también importante que nos manda en este aspecto de la Biblia es también preocuparnos por nuestros hermanos. Si alguno de nosotros tiene alguna enfermedad, si alguno de nosotros tiene alguna dolencia, también dice la Biblia que al ser el mismo cuerpo nos dolemos con él. Y no solamente pues de saber su dolor, saber lo que padece, sino que también nos manda a interceder. Parte importante también como nosotros como iglesia, hermanos, es que podamos orar los unos por los otros. En este aspecto me gustaría, hermanos, que pudieran comentar cómo es de importante la oración cuando uno está enfermo. Apenas me pasó a mí, a mi esposa, un día así nada más, un jueves, ya no pudo ni caminar porque le dio vértigo. Y yo les escribí a los hermanos de varones: hermanos, mi esposa está muy mal, ayúdenme a orar. Y el simple hecho de que los hermanos me pusieran: vamos a orar por tu esposa, o sea, todos me empezaron a contestar. Para mí fue de aliento, y de alguna forma pues nos dio paz. Fuimos al doctor para que la revisaran, y un domingo después de ese jueves venimos al templo, y así variado y como venía, le dije: pues si no se te va a quitar, pues vamos a servir a Dios y a buscarlo, ¿no? Fue su cumpleaños y los hermanos pasaron a orar por su cumpleaños, no por su enfermedad, porque fueron a orar y Dios sanó su vida. Amén. Gloria a Dios, la sanó. Entonces es importante, como dices tú, preocuparnos por los hermanos, y sobre todo, no, si dices que oras por un hermano, pues sí ora, porque sí, en verdad Dios contesta. Sí, es importante. Amén. Gloria a Dios. Esto que mencionaba Sam, respecto a qué tan importante es la oración cuando estamos enfermos, diría que es fundamental, porque estamos ejerciendo fe hacia el Señor de que creemos que Él nos puede sanar, así como nos dio sanidad espiritual, también nos puede dar esa sanidad física, y eso es importantísimo y algo que todos deberíamos ejercer sin importar de que alguno de nosotros estemos enfermos, ir a orar por algún hermano que esté o se sienta mal. Sabemos que la convicción es que el Señor nos va a contestar. Amén. Sí. También, hermano, me gustaría, hermano Carlos, si pudieras buscar la cita de Jeremías 33:6. Claro, sí. Por favor, y si nos hicieras el favor de leerla. Jeremías 33:6. Amén, así es. ¿Sí? Dice de la siguiente manera: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Algo, hermanos, que
a veces tenemos un concepto erróneo, es que la medicina está peleada con Dios. Y la verdad es que no es así. Claramente, si oramos con fe y si es la voluntad de Dios, Dios obra y puede sanarnos de una manera maravillosa. Pero también aquí nos dice la palabra cómo Dios también permite el avance científico y tecnológico para estas medicinas. No es que estemos desconfiando de Dios al tomar medicina o ir al médico, al contrario. Porque incluso pues, vemos en la palabra que Lucas era médico. Sí, sí, sí. Y pues claro. estuvo con Pablo y estuvo en esos tiempos en los cuales desarrollaban esa labor. Pero también podemos ver cómo es que por medio de la medicina Dios también obra. Porque no es que uno contrarreste al otro, sino que es un instrumento. En muchas ocasiones, a lo mejor por un mal concepto, no acudíamos al médico o pensábamos que estábamos desconfiando de Dios. Y claramente también para eso hay que tener fe, porque incluso podemos ir al médico y no creer lo que tenemos, el diagnóstico o todo eso. Pero sobre todo eso, más allá de confiar en una medicina, hermanos, debemos de confiar en Dios, porque Él es, primeramente, es nuestro médico de médicos. Amén. Es nuestro médico divino y debemos confiar en Él y en su palabra, pero también debemos de comprender que en ocasiones la medicina es el instrumento que Él nos manda, es el medio por el cual también podemos obtener esa sanidad. Amén, amén. Y bueno, esto también no parte de una idea aislada que estamos inventando. El libro de teología del hermano Alberto Blasco, en el apartado de los atributos naturales, cuando habla del atributo de la omnipotencia de Dios, el hermano Blasco dedicó un apartado para decir que el poder de Dios actúa de forma directa o a través de un medio. Y ponía de ejemplos como cuando este centurión fue y le pidió al Señor que pues salvara a su siervo, que lo sanara. El Señor no metió mano, solamente le dijo, vete, ya está sanado. Sin embargo, si también empezamos a escudriñar los evangelios, vemos ese apartado donde el Señor Jesús dice que escupió al suelo, hizo lodo y lo brotó sobre la persona y la persona sanó. Y esto encaja bastante bien con lo que decía Sam, de que Dios no está peleado con los medicamentos, o ¿será que está peleado con los medicamentos, Rafa? No. Creo que son una herramienta y las herramientas siempre nos van a facilitar. Así es. Eso es muy importante. Muchas veces hasta para testimonio, para que la gente que es incrédula o escéptica conozca de Dios, usa las enfermedades. Siempre que Dios sana a una persona, como yo estudié, indirecta o indirecta, siempre el nombre de Dios es glorificado. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que por mucho tiempo fueron al hospital, por mucho tiempo tomaron medicina y casi le dan las desahucian y le dicen, ya, vete a morir en tu casa. Y Dios las sana. Entonces son impactados esas personas que durante mucho tiempo los atendieron. Pero si esta persona desde el principio hubiera rehusado no ir, entonces también el plan de Dios no se hubiera cumplido en esas personas. Siento que es importante siempre pues ir a revisarnos, porque somos expertos, y sobre todo si alguien nos dice esto es lo que tienes que hacer, hacerlo, y eso no nos quita la fe en Dios, más nos va a dar más fe en Dios, porque sabemos que en eso Dios se va a glorificar. Eso es importante. Amén, así es. Amén. Gloria a Dios. También, hermanos, en otra parte de la palabra, en Marcos 2:17, nos habla de lo que mencionamos un poco al principio, de que no solamente con el sacrificio de nuestro Señor se lleva nuestras enfermedades, sino que también, y más importante, nos da la vida eterna y se lleva nuestro pecado. Que esa, como comentábamos, hermanos, el motivo por el cual en este momento existen las enfermedades es por causa del pecado, por causa de la caída, y es lo que generó todo lo que vivimos en estos momentos. Pero gran parte de lo que sabemos una parte importante, de lo que sabemos, es que Dios nunca nos deja solos. Que a pesar de que por consecuencia de nuestros errores como humanidad tengamos las enfermedades y tengamos todas las dolencias que actualmente tenemos, Dios nos dejó, por decirlo de cierta forma, una solución, que es el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que en este pasaje podemos ver que con su sangre preciosa también nos brinda de esa sanidad y de esa salvación, que es lo que mencionábamos al principio con nuestro hermano Carlos, de que es una parte que llevan, llamémoslo así, van de la mano, porque una lleva a la otra, porque nos permite tanto ser sanos como ser salvos. La palabra salvo significa sano. Entonces,
sinónimo. Sí, eso es verdaderamente maravilloso como, Señor, lo veníamos mencionando, la obra del Señor es completa. Y hace rato, cuando venía para acá, ya iba yo deprisa y ya iba saliendo y dije, se me olvidaron las llaves. Y me regresé. Y así nos puede pasar, así nos puede pasar. Sin embargo, el Señor no es así. Él pensó en todo y lo tenía todo claramente planificado. Y en esa salvación, como lo mencionábamos, y no nos cansamos de volverlo a repetir, no solamente nos dio la salvación, sino la sanidad. Y Amén. lo concateno con esto que decía Rafa, de que es un sinónimo, la sanidad y la salvación. Y bueno, siguiendo dando esta continuidad a esta presentación, a este tema, quisiera yo preguntarles, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para mantenernos sanos? Digo, ahorita estamos bastante jóvenes, ninguno de nosotros pasa de los 35 años y es evidente que pues estamos sanos. Pero ya cuando uno se va relacionando en el templo, pues va escuchando que de pronto las rodillas como que empiezan a doler, la espalda, que no se puede dormir bien, pero ¿tenemos algo para mantenernos sanos independientemente de la juventud? Así es. Sí, buenos hábitos, ¿no? Buenos hábitos son fundamentales. El ejercicio, la alimentación y la recreación. La recreación, ¿algo que quisieras comentar, Sammy? Sí, también la palabra nos manda pues, a ser diligentes y ser responsables. Y gran parte, porque como bien dices, tal vez ahorita en esta edad no tengamos enfermedades tan fuertes, pero algunas también llegan a ser hereditarias. Y si uno las detecta a tiempo, va al médico, también es importante que podamos tener ese cuidado, como decía ahorita nuestro hermano Rafa, una buena alimentación, una vida no sedentaria, porque también nosotros comprendemos que a lo mejor pues en estas edades no hay tanta bronca, pero más grandes hay más responsabilidades, pero sí es importante que podamos desde un principio comer bien, llegar a hacer ejercicio, pero también tener un equilibrio, porque a veces, como decía al principio nuestro hermano Rafa, las emociones puedan descontrolar también nuestro ser, nuestros niveles y podemos llegar a tener cierta enfermedad, tal vez emocional como depresión, que también, aunque Dios la cura, también podemos evitarla, porque la depresión viene siendo un exceso de ciertas emociones, al igual que la ansiedad y estrés y otros tipos de enfermedades que también Dios cura, pero también podemos regularlas. Sí, y hay algo que usted sabe, pero quizás no recuerda, y es que la primer riqueza que Dios nos da es la vida. La vida es la primera riqueza que el Señor nos da. En la diapositiva que usted está viendo a continuación va a poder apreciar ahí a un chiquitín, a un recién nacido. Ese nene, ese chiquitín, es un modelo último, digamos. Yo soy del año 2001, pues en el año 2001 yo era un modelo nuevecito. Han pasado ahora 23 años y pues ya no soy un modelo 2021 y así podemos seguir. Pero la primera riqueza que el Señor nos da es la vida. Y ya lo venía mencionando también Rafa, ¿cuáles son esas formas o esos hábitos que nos pueden ayudar a mantenernos sanos? La palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, que escribe Pablo a los Corintios, dice en su capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Esto qué quiere decir? Que desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor, pues nosotros ya no nos pertenecemos, inclusive sino que ahora pasamos a ser de la pertenencia de Dios. Y al ser este cuerpo de la pertenencia de Dios, pues lo obvio es cuidarlo, ¿no? Sí, quisiera preguntarles si en las casas suyas, digamos es casa de su mamá, ¿ustedes harían algo para dañarla, para hacerla quedar mal? Pues no, porque se cuida. ¿sí? Es de ella. Igualmente nuestro cuerpo pues ya no es nuestro, sino es del Señor, y lo que tenemos que hacer es esta parte de los hábitos que ya lo mencionaba Rafa, el ejercicio, la buena alimentación, todo eso es importantísimo, porque si me pudieras ayudar leyendo Mateo 12:36, por favor. Dice así:
Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que habléis de los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Esto es importante porque dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Pero esto nos lleva a una reflexión un poco más profunda porque pues no solamente voy a dar cuentas al Señor de todo lo que diga al aire o de todo cuanto hice o no hice con mis papás, con mis hijos, con mis hermanos, sino que también, juntándolo con lo que mencionaba hace un momento, pues también voy a dar cuenta de este cuerpo que tengo, porque pues es la primera riqueza que el Señor nos dio. Como les digo, yo soy del año 2021 y yo voy a dar cuentas por este cuerpo al momento que el Señor me llame a su presencia. Y así igual todos nosotros. Y esto deseo, Rafa, seguir sirviendo al Señor durante muchos años más. Un día hay un libro que se llama Historias de grandes cristianos o biografías de grandes cristianos. Librazos. Y lo estaba leyendo. Me llamó mucho la atención de un hermano que ya falleció. Pero él, en lo que él decía, se llama Juan Bull. Él decía, cuando el Señor me llama a su presencia, quiero que este cuerpo esté desgastado, pero por servirle. Que me pregunte, ¿por qué no tienes una mano? ¿Por qué no tienes un pie? ¿Por qué te pasó esto? ¿O por qué te falta el otro? Y que no diga, pues me cortaron mi mano por ladrón, o me pasó esto por descuidado, sino me pasó esto y no estoy cansado, estoy desgastado, me duelen mis rodillas por tanto orar, estoy muy desgastado por tanto caminar, pero para servirte, para predicar, ya no me sirve la garganta, pero de tanto hablar de ti. Entonces, como dices tú, de todas maneras se va a desgastar. Aquí es en qué lo vamos nosotros a desgastar, ¿no? Y lo importante sería desgastarlo, pues dándole la gloria a Dios. Eso sería importante. Importantísimo, porque justo es desgastarlo por servirle a Él, pero no por esos excesos de los que nos hablaba Sam hace rato. Ya llego a los 50, a los 60 y ya sufro de azúcar, pero ¿qué tal a mis 20? ¿Cómo tomaba de coca? ¿O qué tal este apartado de la presión arterial? Pero me desvelaba, tomaba mucho café. Pues todo es consecuente, ¿verdad? Sí. Es consecuente. ¿Cómo ustedes, qué recomendación le daríamos a los que nos están viendo, que ustedes están viviendo, para cuidar esos tres aspectos: su salud espiritual, su salud mental y su salud física? Porque el Señor nos manda a amarlo con la mente, con todo, el corazón y con todo, ¿no? Entonces, eso es importante para Dios. Sí. Entonces, yo considero que los que nos escuchan nos van a preguntar, ¿y ustedes cómo le hacen, no? O sea, hablan de esto, pero ustedes cómo lo están viviendo. Si quieres, pues, sí. Algo referente a esa respuesta, bueno, esa pregunta, principalmente pues espiritualmente pues es llevando una comunión con Dios, ya sea teniendo un tiempo devocional, orando en nuestras casas, como dice la Biblia, en lo oculto, asistiendo a la iglesia, en este momento que el Señor nos permite servirle, pues de igual forma, si alguno de nosotros tiene un llamado, pues eso también es importante, el poder llevarlo a cabo. En cuanto a la salud emocional, también, bueno, relacionando emocional y física, también es importante el dormir bien, porque en muchas ocasiones pensamos, ay, soy joven, me desvelo, o es que tengo que acabar el trabajo o alguna cuestión de esas, y pues por desvelarnos a lo mejor ya no dormimos bien, por lo tanto no descansamos, por lo tanto el cuerpo no rinde bien al día siguiente, y a lo mejor metemos en nuestro organismo mucho café, y luego la cafeína genera taquicardia, y luego la taquicardia genera hipertensión, y bueno, son muchas consecuencias que ahorita no vamos a tomar, pero son muchas cosas que desembocan simplemente por no dormir bien. Como decía nuestro hermano Rafa, hacer ejercicio también es importante, comer bien, porque a veces pensamos por las prisas, ¿no? Que en el trabajo, en la escuela, solo tengo 15 minutos y pues no nos da tiempo de a lo mejor cocinarnos algo, pero también sería bueno, o considero yo que sería bueno, llevar desde nuestra casa pues, un alimento que nosotros sepamos que nos hace bien, que nos da energías, para que tampoco nos desgastemos antes, porque como mencionábamos, lo importante es que si usamos nuestro cuerpo, sea usarlo para Dios, sea usarlo para servirle, y si se va a desgastar, pero que sea un desgaste que valga la pena. Que al final de nuestros tiempos, cuando tal vez ya no podamos movernos porque las rodillas ya no dejan, pero que digamos que en esos tiempos, cuando éramos jóvenes, esa rodilla iba
pues se la pasaban en el altar o esas piernas iban a las misiones, todo sea pues por la obra de nuestro Señor. Sí, bueno, esto que preguntaba Rafa me haces desbloquear muchos recuerdos. Con Sammy estudié el Instituto San Pablo y teníamos un instructor, el hermano Javier Bustamante, al cual le mandamos un saludo. Nos hacía siempre esa pregunta en esa materia de, ¿usted quiere servir al Señor? ¿Qué está haciendo para cuidarse? Y nos decía que, bueno, nos desmentía todo ese tipo de malas ideas, de esos tabús que tenemos de no ir al doctor o al dentista, lo que mencionaba, ¿verdad? Podemos tomar provecho de estas herramientas como son los médicos, que ya se mencionaba hace un momento también, y también el ejercicio, y sobre todo lo quiero decir de forma concreta, y es evitando los excesos, porque pues sí puedo comerme una rebanada de pastel si voy a un cumpleaños, si puedo tomarme un vaso de refresco con alguna chuchería que coma entre semana, ¿verdad? Pero ya llegar a esos excesos, ya ahí es donde entran las situaciones que no queremos nosotros empezar a atravesar, porque pues ya empiezan a dañar el cuerpo. Y justamente Pablo refería unas palabras a Timoteo en su primer carta, en el capítulo 4, en el verso 8, donde decía, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Esto que nos dice que, pues sí, el ejercicio es importante, pero también que estamos haciendo para esta salud, esta sanidad del alma. Porque la misma palabra del Señor, si no mal recuerdo, en Mateo 5:46, dice, sed pues perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sabemos que el Señor no tiene límites, entonces también nosotros no tenemos límites. Ya lo venía diciendo Dale Carnegie en ese libro de Cómo hacer amigos, que a todas las personas que nos encontremos, hay algo en lo que son mejor que nosotros y hay que aprenderlo. Y esto habla de una retroalimentación siempre, de que cada día podemos ser mejores. Hay que ejercitar la piedad con las herramientas que tenemos a disposición, que es los medios de gracia, lectura de la Biblia, los cantos espirituales, la oración, los testimonios, la predicación del Evangelio, la lectura de la Biblia, el ayuno. Todas estas cosas nos ayudan a vivificar al hombre espiritual y no carnal. Algo que es importante a los que nos escuchan, si ahorita tú estás pasando por una enfermedad, como ya lo hemos mencionado, Dios te quiere sanar. Y a lo mejor puede que te cause un shock o un problema escuchar que Dios te quiere sanar y estás enfermo, ¿no? Pero créeme que Dios te quiere sanar. Más bien, lo que debes buscar es el propósito por el cual estás pasando esta enfermedad, ya sea circunstancial o ya sea crónica. Créeme que Dios te quiere sanar. Y por otra parte, te invitamos a que ejercites tu fe, porque Dios ya llevó las enfermedades en su cuerpo. Él ya pagó, te toca recibir a ti. Entonces, esa es nuestra invitación. Este estudio bíblico tiene esa finalidad, que tú creas que Dios ya pagó, y porque pagó, entonces tú puedes recibir la sanidad. Algo que a mí me ayuda mucho es la oración, porque la mente no sabe si lo que piensa lo estás viviendo en ese momento o solo lo estás pensando. Por ejemplo, ahorita si ustedes piensan, y los que nos están viendo, piensen en algo vergonzoso, en algo que les haya causado problema, y van a empezar a sudarle las manos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no sabe si lo estás viviendo o lo estás pensando, porque la mente, así es como dicen, te genera esos síntomas. Cuando tú oras, empiezas a reflexionar todo lo que está pasando en tu vida y se lo estás confesando a Dios. Y en ese momento Dios empieza a sanar tu mente, empieza a sanar tu corazón. Por eso es importante orar. Muchas de las personas, cuando no tienen el hábito de orar y tienen que hacer algo o tienen que vivir alguna circunstancia difícil, como un despido, como que te corta tu novia, algo que te causa mucho dolor, si tú no lo sabes llevar o procesar, mucha gente le causa muchos daños.
Entonces, mi invitación es que si tú estás pasando por una enfermedad, la lleves en oración, empieces a llevarla a la oración para que entonces Dios te permita procesar lo que está pasando en tu vida y te muestre muchas cosas, y entonces en ese momento puede que empiece a pasar algo en tu vida. Muchas de las enfermedades, como te lo dije, son más por el estrés, por el trabajo, por lo que nos está pasando, y se desencadenan muchas cosas. Si ustedes oran, entonces en ese momento van a empezar a ver cómo Dios va a actuar en su vida. Amén. Tú que nos estás escuchando, amado hermano, querido amigo, si estás pasando por enfermedad o por alguna otra circunstancia, la invitación en este momento es que cierres tus ojos y junto con Sam, que nos va a dirigir en esta oración, vamos a darle gracias al Señor por este estudio y también pedirle por la sanidad de tu cuerpo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias primeramente porque sabemos que siempre estás con nosotros, porque nos permitiste tener este estudio, Señor. Te pedimos que seas tú el que haya hablado y que nos sigas hablando a cada uno de nosotros, Señor. A todos los hermanos que han escuchado, Padre, pero de igual forma venimos ante ti pidiéndote que tal como tú lo tomaste en esa cruz, Señor, tú tomes las enfermedades que cada uno de nuestros hermanos o de incluso nosotros podemos tener. A lo mejor algunas enfermedades ya son crónicas, ya llevan bastante tiempo con ellas y no saben el por qué, Señor. Pero de igual manera, como nos relata en la palabra, la mujer con flujo de sangre tenía una enfermedad y fue curada después de tantos años. Sabemos que de esa misma manera tú sigues obrando. Es por eso, Padre, que en esta hora, Señor, te pedimos que si está en tu santa y perfecta voluntad, tú obres sanidad sobre la vida de los hermanos que están enfermos, Señor. Ciertamente no sabemos quiénes están enfermos o cuál puede ser su enfermedad, pero sí sabemos lo más importante, que tú eres nuestro médico de médicos, Señor, que no hay enfermedad a la cual tú no puedas curar, Padre. Y de igual manera, Señor, si tú tienes un propósito para las enfermedades de nuestros hermanos, te pedimos que les des la comprensión para que puedan saber, Señor, el por qué está pasando eso, pero sobre todo que no pierdan su fe, que no pierdan, Señor, la confianza que tienen depositada en ti, porque sabemos, como dice tu palabra, que a los que creemos en ti todas las cosas nos ayudan para bien. Es por eso, Padre, que venimos ante ti entregándote nuestras enfermedades, pero sobre todo venimos confiando en que tú obrarás. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos que nos sigas bendiciendo en esta semana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos despedimos y pues esperamos verlos prontamente. Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos.